El aire helado de la avenida principal era un viejo conocido para Elara. Llevaba tanto tiempo viviendo en las calles que ya no sentía el frío en los huesos, sino en el alma. Su rincón, junto a la entrada de un teatro cerrado, era su hogar. Desde allí, observaba el desfile interminable de la opulencia. Coches de lujo que se deslizaban como panteras sobre el asfalto, mujeres envueltas en pieles que parecían flotar en nubes de perfume caro, y hombres con trajes tan impecables que dolía mirarlos. Para ellos, Elara era invisible. Un bulto de ropa gastada, una mancha en el paisaje urbano que preferían ignorar. Pero a veces, la ignorancia se convertía en crueldad. Ricardo Balbuena y su esposa, Beatriz, eran los peores. Él era un magnate inmobiliario, un hombre que había construido su imperio sobre los escombros de los sueños de otros. Ella era su perfecto complemento, una mujer cuya única habilidad era gastar el dinero de su marido y mirar a los demás por encima del hombro. Pasaban por el rincón de Elara casi todas las noches de camino a algún restaurante exclusivo o a una gala benéfica, donde lavaban su conciencia con cheques de cifras astronómicas. Esa noche, la humillación fue particularmente amarga. Llovía una llovizna fina y persistente que calaba hasta los huesos. Elara se acurrucaba bajo el escaso refugio de la marquesina del teatro, temblando. El coche de los Balbuena se detuvo justo frente a ella. El chófer bajó para abrirles la puerta con un paraguas. Beatriz, al ver a Elara, arrugó la nariz con disgusto. Beatriz dijo: «Ricardo, mira eso. Es increíble que la ciudad permita que esta gente ensucie nuestras calles. Deberían llevárselos a todos a algún sitio lejano». Ricardo soltó una risa seca y despectiva. Ricardo dijo: «Cariño, son como las cucarachas. No importa cuánto fumigues, siempre aparecen más». Se acercó a Elara, sacó un billete de su cartera, lo arrugó y se lo tiró a los pies, donde cayó en un charco de agua sucia. Ricardo dijo: «Toma, para que te compres algo de dignidad. Aunque dudo que te alcance». Elara no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas de rabia y humillación se mezclaban con la lluvia en su rostro. Vio cómo el billete se deshacía lentamente en el agua, un símbolo perfecto de la caridad vacía de aquel hombre. Se quedaron allí, mirándola con una superioridad cruel, hasta que el semáforo cambió y su coche se perdió en la noche. Elara se quedó sola, con el eco de sus risas resonando en sus oídos. Se abrazó las rodillas, tratando de encontrar un poco de calor, y cerró los ojos, deseando desaparecer. Lo que no sabía era que, a pocas calles de distancia, un hombre con un maletín de cuero y un traje elegante preguntaba por ella. Había estado buscándola durante meses, siguiendo un rastro que se había enfriado hacía más de una década. El hombre se llamaba Mateo y llevaba consigo una noticia que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de aquella ciudad y de todos los que, como los Balbuena, creían que el mundo les pertenecía. Mateo preguntó a un vendedor de periódicos: «Disculpe, ¿ha visto a una mujer llamada Elara? De unos 40 y tantos, pelo castaño, ojos tristes». El vendedor se encogió de hombros, pero luego su rostro se iluminó con un vago recuerdo. El vendedor dijo: «Creo que sé de quién habla. Suele estar en la esquina del viejo Teatro Imperial. La pobre, siempre está sola». Mateo le dio las gracias, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. La búsqueda estaba a punto de terminar. Y la vida de Elara, y de muchos otros, estaba a punto de cambiar para siempre. Mateo encontró a Elara exactamente donde el vendedor de periódicos le había indicado. Se acercó con cautela, no queriendo asustarla. Llevaba años trabajando como abogado para una de las firmas más prestigiosas del país, especializado en herencias complejas, pero nunca se había enfrentado a un caso como este. El testamento de su cliente, el legendario y excéntrico Isidoro Montes, había sido muy claro. Debía encontrar a su única nieta, Elara Montes, y entregarle la totalidad de su fortuna. Una fortuna que hacía que el dinero de hombres como Ricardo Balbuena pareciera el cambio suelto de un bolsillo. Mateo dijo con voz suave: «Disculpe, ¿es usted Elara?». Elara levantó la vista, desconfiada. Estaba acostumbrada a que la gente se le acercara para pedirle que se fuera o para insultarla, nunca para hablarle con amabilidad. Vio a un hombre de mediana edad, bien vestido, con una expresión seria pero no amenazante. Elara asintió lentamente: «Sí, soy yo». «¿Quién es usted?». Mateo se sentó en el escalón junto a ella, ignorando la humedad y el frío. Abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Mateo dijo: «Mi nombre es Mateo Herrera. Soy abogado, y la he estado buscando durante mucho tiempo. Tengo algo que pertenece a usted». Le tendió el sobre. Elara lo miró sin tocarlo, con el ceño fruncido. Elara dijo:
Yo no tengo nada. Y no le debo nada a nadie. Si es por alguna multa, no tengo dinero. Mateo sonrió con tristeza. Mateo dijo, no es una multa, Elara. Es una herencia. Su abuelo, Isidoro Montes, falleció hace unos meses. Y usted es su única heredera. Elara se quedó helada. El nombre de Isidoro Montes le sonaba vagamente, como un eco de una infancia lejana y borrosa. Recordaba a su madre hablar de un padre que la había desheredado por casarse con un hombre pobre, el padre de Elara. Pero eso había sido hacía una eternidad. Su madre había muerto cuando ella era solo una niña, y su padre la había abandonado poco después. Desde entonces, su vida había sido una lucha constante por la supervivencia. Elara dijo con un hilo de voz, ¿mi abuelo? No puede ser. Él nos odiaba. Mateo negó con la cabeza. Mateo dijo, se equivocó, Elara. Pasó el resto de su vida arrepintiéndose de haber perdido a su hija. ¿Y a usted? No sabía cómo encontrarla. Vivió recluido, alejado del mundo. Pero nunca dejó de pensar en usted. En su testamento, dejó todo a su nombre. Elara soltó una risa amarga, incrédula. Elara dijo, ¿todo? ¿Y qué es todo? ¿Un reloj viejo y un par de deudas? Mateo la miró fijamente a los ojos. Su voz se volvió seria y solemne. Mateo dijo, todo, Elara, significa el conglomerado Montes. Acciones en más de 100 empresas de tecnología, energía y finanzas. Propiedades en todo el mundo. Cuentas bancarias en Suiza, Londres y Nueva York. Para ser exactos, su herencia está valorada en aproximadamente $30.000 millones. El silencio que siguió fue absoluto. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse. Elara miró al abogado, buscando cualquier signo de que fuera una broma cruel. Pero sus ojos eran sinceros. 30.000 millones. La cifra era tan absurdamente grande que no significaba nada para ella. Era como intentar imaginar el tamaño del universo. Lentamente, con manos temblorosas, tomó el sobre que Mateo le ofrecía. Dentro había documentos legales, un pasaporte con su nombre completo, Elara Montes, y una carta escrita a mano por su abuelo. La abrió y leyó las primeras líneas. La caligrafía era temblorosa, la de un hombre anciano. Querida nieta, si lees esto, significa que he fallado en encontrarte en vida. Perdóname. El dinero no puede comprar el tiempo perdido, pero espero que pueda darte la seguridad y la libertad que yo le negué a tu madre. Sé sabia. Sé fuerte. Y nunca dejes que nadie te diga cuánto vales. Las lágrimas que no había derramado ante la humillación de los Balbuena ahora corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que sacudía su ser hasta los cimientos. Mateo esperó pacientemente. Mateo dijo, hay un coche esperando. La llevaré a un lugar seguro donde podrá descansar y empezar a asimilar todo esto. Hay mucho que hacer, pero lo primero es que usted esté bien. Elara miró sus manos sucias, su ropa andrajosa. Luego miró al abogado, al coche negro que esperaba al otro lado de la calle. Su vida, esa existencia gris y anónima, acababa de terminar. Y una nueva, inimaginable, estaba a punto de comenzar. Y en su mente, como un destello, apareció el rostro burlón de Ricardo Balbuena. Y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de fuego se encendió en su interior. El viaje en el coche fue un borrón de luces y sensaciones nuevas. Elara se hundió en el asiento de cuero, sintiendo una suavidad que sus músculos, acostumbrados a la dureza del cemento, apenas podían procesar. El olor del interior del vehículo era a limpio, a nuevo, un contraste abrumador con el olor a humedad y a olvido que impregnaba su propia ropa. Mateo no habló mucho durante el trayecto, dándole espacio para respirar. Se detuvieron frente a un hotel que Elara solo había visto en revistas, un edificio imponente cuya entrada parecía reservada para dioses y celebridades. Un botones uniformado se apresuró a abrir la puerta, y por un instante, el pánico se apoderó de ella. Quería volver a su rincón, a lo conocido, por miserable que fuera. Pero la mano firme y tranquilizadora de Mateo sobre su hombro la ancló a la realidad. Mateo dijo, todo está arreglado. La están esperando. Subieron en un ascensor privado hasta la suite presidencial. Al abrirse las puertas, Elara contuvo el aliento. El lugar era más grande que cualquier casa en la que hubiera estado. Tenía ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, la misma ciudad que la había ignorado y despreciado durante años. Ahora, la contemplaba desde arriba, como una reina en su castillo. Sobre una mesa había ropa nueva, cuidadosamente doblada. Había vestidos, pantalones, blusas de seda,
zapatos de todos los estilos. Y en el baño, una bañera tan grande como su antiguo refugio en el teatro. Mateo dijo, tómese su tiempo. Descanse. Coma algo. Mañana hablaremos de los siguientes pasos. No tiene que decidir nada ahora. Solo, permítase sentir. Cuando Mateo se fue, Elara se quedó sola en medio del silencio suntuoso de la suite. Caminó descalza sobre la alfombra gruesa, tocando las texturas de los muebles, abriendo los grifos dorados del baño solo para ver el agua correr. Se miró en el espejo por primera vez en mucho tiempo. Vio a una mujer demacrada, con el pelo enmarañado y la piel curtida por el sol y el frío. Pero detrás de la suciedad, vio sus propios ojos. Unos ojos que habían visto demasiada dureza, pero que ahora brillaban con una luz nueva, una mezcla de miedo y determinación. Llenó la bañera con agua caliente y se sumergió en ella. Mientras el agua tibia lavaba la suciedad de su cuerpo, sintió como si también estuviera lavando años de desesperanza. Lloró en silencio, por la vida que había perdido, por la madre que apenas recordaba, por el abuelo que nunca conoció. Y también lloró por el futuro incierto que se abría ante ella. Después del baño, se puso un conjunto de ropa cómoda y pidió servicio a la habitación. Cuando llegó la comida, un festín de platos que apenas podía nombrar, comió lentamente, saboreando cada bocado. Era la primera comida caliente y decente que tenía en años. Mientras tanto, en un exclusivo club privado, Ricardo Balbuena brindaba con sus socios. Acababa de cerrar un trato multimillonario para construir un complejo de lujo en una zona de la ciudad donde vivían familias de bajos ingresos. Las había expulsado con tácticas legales dudosas y una completa falta de escrúpulos. Ricardo dijo, levantando su copa, por el progreso. Y por la gente que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Su amigo, Armando Solís, otro empresario de moral laxa, le dio una palmada en la espalda. Armando dijo, he oído rumores, Ricardo. Dicen que el viejo Isidoro Montes finalmente murió. Y que dejó una fortuna que hace que la nuestra parezca una broma. Ricardo se encogió de hombros con arrogancia. Ricardo dijo, ¿y qué? Montes era un viejo loco y solitario. Seguramente donó todo a alguna causa ridícula para salvar a los pájaros o algo así. Su fortuna se perderá en burocracia. No es una amenaza. No sabía cuán equivocado estaba. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Elara Montes estaba terminando su cena. Se acercó al ventanal y miró las luces de la ciudad. Vio los edificios altos, las avenidas brillantes. Y supo que en uno de esos edificios, Ricardo Balbuena estaba celebrando su victoria. Pero las reglas del juego habían cambiado. Elara ya no era una pieza insignificante en el tablero. Ahora, ella era el tablero entero. Y el juego estaba a punto de comenzar. La transformación de Elara no fue solo externa. Sí, la ropa de diseñador, el peinado profesional y los cuidados de la piel obraron milagros en su apariencia. Pero el cambio más profundo ocurría en su interior. Cada día con Mateo era una lección. Le enseñó sobre finanzas, sobre el imperio que su abuelo había construido, sobre el poder que ahora ostentaba. Al principio, se sentía como una impostora, una niña jugando a disfrazarse. Pero poco a poco, la confianza empezó a arraigar en ella. Descubrió que tenía una mente aguda y una memoria fotográfica. Recordaba cada detalle de las conversaciones que había oído en la calle, los nombres de las empresas, los rumores de acuerdos que los ejecutivos discutían en sus teléfonos mientras pasaban a su lado. Resultó que años de ser invisible le habían dado una ventaja única. Había sido la observadora silenciosa de los secretos de la ciudad. Elara dijo a Mateo una tarde, Ricardo Balbuena, oí su nombre muchas veces. Siempre hablaba de un proyecto llamado Renacer Urbano. Decía que iba a limpiar el distrito este. Mateo asintió, impresionado. Mateo dijo, ese es el proyecto con el que está desahuciando a cientos de familias. Afirma que es por el bien de la ciudad, pero en realidad está comprando los terrenos a precios irrisorios para construir apartamentos de lujo. Elara apretó los puños. Elara dijo, conozco a gente que vive allí. Gente buena. No es justo. Mateo la miró con una sonrisa. Mateo dijo, ahora usted tiene el poder de hacer algo al respecto. Y así, planearon su primer movimiento. La ocasión perfecta era la gala anual de la Fundación Balbuena, el evento social más importante del año. Era la noche en que Ricardo y Beatriz se daban un baño de vanagloria, presumiendo de su falsa generosidad. Elara sabía que tenía que enfrentarlos en su propio terreno. La noche de la gala, Elara llegó en un coche discreto pero elegante. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, sencillo pero de un corte exquisito. Su única joya era un collar de zafiros que había pertenecido a su abuela,
una pieza que Mateo había recuperado de una caja de seguridad. Su pelo estaba recogido en un moño elegante, revelando un rostro que, aunque todavía marcado por la vida, ahora poseía una serenidad y una fuerza que dejaba sin aliento. Cuando entró en el salón, todas las miradas se volvieron hacia ella. Nadie la reconoció. Era una extraña, una belleza misteriosa que irradiaba un aura de poder silencioso. Los hombres la miraban con admiración, las mujeres con una mezcla de envidia y curiosidad. ¿Quién era esa mujer? Ricardo y Beatriz, los anfitriones, estaban en el centro del salón, recibiendo elogios. Cuando vieron a Elara, Beatriz susurró a su marido. Beatriz dijo, ¿quién es esa? No la he visto en mi vida. Parece importante. Ricardo la observó con interés de depredador. Una nueva cara rica en la ciudad siempre era una oportunidad de negocio. Se acercó a ella con su sonrisa más encantadora. Ricardo dijo, bienvenida. Soy Ricardo Balbuena. No creo que nos hayan presentado. Elara lo miró directamente a los ojos. Sus ojos tranquilos y penetrantes lo desarmaron por un segundo. Elara dijo con voz clara y firme, oh, creo que sí nos conocemos. Aunque la última vez que nos vimos, las circunstancias eran diferentes. La confusión cruzó el rostro de Ricardo. Beatriz se acercó, impaciente. Beatriz dijo, no seas ridícula. Mi marido y yo nunca olvidaríamos a alguien como tú. Elara sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Elara dijo, ¿de verdad? Quizás esto refresque su memoria. Me tiró un billete arrugado a los pies, en un charco. Me dijo que me comprara algo de dignidad. El color desapareció del rostro de Ricardo. Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El murmullo en el salón se detuvo. Todos los oídos estaban puestos en ellos. Elara continuó, su voz resonando en el silencio. Elara dijo, parece que las cosas han cambiado. Mi nombre es Elara Montes. Y resulta que la dignidad no se compra, señor Balbuena. ¿Se tiene o no se tiene? Y usted, por lo que veo, está en bancarrota. La mandíbula de Ricardo temblaba de pura rabia. La mujer a la que había humillado, la indigente, estaba allí, de pie frente a él, vestida con más elegancia que su propia esposa, y con la mirada de toda la élite de la ciudad clavada en ellos. Fue una humillación pública, calculada y ejecutada a la perfección. Elara no esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió al escenario, donde el maestro de ceremonias estaba a punto de empezar las donaciones. Tomó el micrófono que le ofreció un asistente atónito. Elara dijo, su voz llenando el salón, buenas noches. Mi nombre es Elara Montes. Y me gustaría hacer una donación. En nombre de la Fundación Montes, donaremos $50 millones. No a esta fundación, sino directamente a un nuevo fondo para proporcionar vivienda y asistencia legal a las familias desplazadas por el proyecto Renacer Urbano. El salón estalló en un murmullo de asombro. 50 millones. Era más de lo que la Fundación Balbuena recaudaba en 5 años. Elara miró a Ricardo, cuyo rostro era una máscara de furia impotente. El jaque mate había sido declarado. Y la guerra acababa de empezar. La noche de la gala dejó a los Balbuena en un estado de shock y furia. La humillación pública fue devastadora. Al día siguiente, todos los periódicos y blogs de sociedad de la ciudad hablaban de la misteriosa Elara Montes y su espectacular entrada en escena. La historia de la indigente convertida en multimillonaria era demasiado buena para ser ignorada, y la donación de 50 millones para las víctimas del proyecto de Ricardo pintaba a este último como el villano perfecto. En la mansión Balbuena, el desayuno fue un asunto tenso. Beatriz lanzaba miradas asesinas a su marido por encima de su taza de café. Beatriz dijo, «Nos has puesto en ridículo, Ricardo. Toda la ciudad se ríe de nosotros. ¿Cómo pudiste no reconocerla? Esa mujer nos ha declarado la guerra». Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la porcelana. Ricardo gritó, «Cállate, Beatriz. ¿Crees que no lo sé? ¿Cómo iba a saberlo? Era solo una más de las ratas que ensucian las calles. Alguien debió ayudarla. Ese abogado. Matío Herrera. He oído que trabajaba para el viejo Montes. Esto es una conspiración». Ricardo pasó el resto del día en su despacho, haciendo llamadas, gritando a sus subordinados. Su mente, normalmente fría y calculadora, estaba nublada por la ira. La aparición de Elara no era solo una afrenta personal, era una amenaza directa a su imperio. La donación de 50 millones y la creación del Fondo para los Desahuciados ponían su proyecto Renacer Urbano bajo un escrutinio público que no podía permitirse. Los inversores empezarían a hacer preguntas,
Los medios de comunicación husmearían y los políticos que había sobornado se pondrían nerviosos. Ricardo llamó a su jefe de seguridad, un hombre sin escrúpulos llamado Vargas. Ricardo dijo, quiero que investigues a esa mujer. A Elara Montes. Quiero saberlo todo. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha hablado? ¿Qué desayuna por la mañana? Encuentra algo, cualquier cosa. Un trapo sucio, un secreto, una debilidad. Nadie es perfecto. Todos tienen un precio o un punto de quiebre. Mientras Ricardo planeaba su contraataque, Elara y Mateo estaban trazando su siguiente movimiento. Se reunieron en las nuevas oficinas de la Fundación Montes, un espacio moderno y luminoso que contrastaba con la opulencia rancia de las empresas de Balbuena. Mateo le mostró a Elara los informes preliminares sobre las finanzas de Ricardo. Mateo dijo, es astuto. La mayoría de sus activos están ocultos en una red compleja de empresas fantasma y paraísos fiscales. Pero no es invencible. Su mayor proyecto, Renacer Urbano, es también su mayor vulnerabilidad. Ha invertido casi todo su capital líquido en él. Si el proyecto se detiene o fracasa, se hundirá. Elara miró los planos y los documentos. Vio los rostros de las familias que estaban siendo expulsadas, las historias de vidas desarraigadas por la codicia de un solo hombre. Elara dijo, no quiero arruinarlo por venganza, Mateo. Quiero detenerlo porque está haciendo daño. La gente que vivía en mi misma situación no tiene a nadie que los defienda. Ahora yo puedo ser esa persona. Su motivación iba más allá del rencor personal. Los años en la calle le habían dado una empatía y una comprensión de la injusticia que el dinero no podía comprar. Sabía lo que era ser invisible, lo que era tener hambre y frío, lo que era perder toda esperanza. Y no iba a quedarse de brazos cruzados mientras alguien como Ricardo Balbuena infligía ese mismo sufrimiento a otros para construir otro monumento a su ego. Empezó a trabajar incansablemente. Se reunió con los líderes comunitarios del Distrito Este, escuchó sus historias y les ofreció no solo dinero, sino un plan. Contrató al mejor equipo de abogados del país para luchar contra los desahucios, caso por caso. Financió a periodistas de investigación para que sacaran a la luz las tácticas corruptas de Balbuena. Beatriz, por su parte, intentaba llevar a cabo su propia venganza en el campo de batalla social. Empezó a esparcir rumores maliciosos sobre Elara. Beatriz decía a sus amigas en el club de campo, es obvio que no es estable. Tantos años en la calle deben haberle afectado la mente. Probablemente ese abogado la está manipulando para quedarse con el dinero. Pero sus intentos eran inútiles. La imagen pública de Elara como una heroína del pueblo, una especie de Cenicienta moderna con una conciencia social, era demasiado poderosa. La gente la admiraba. La veían como un soplo de aire fresco en un mundo de millonarios egoístas y desconectados de la realidad. La guerra se libraba en dos frentes, el legal y financiero, y el de la opinión pública. Y por ahora, Elara Montes estaba ganando en ambos. Ricardo lo sabía, y la desesperación lo estaba volviendo cada vez más peligroso. Elara se sumergió por completo en su nueva misión. Su vida adquirió un propósito que nunca antes había tenido. Las mañanas las pasaba en reuniones con abogados y urbanistas, diseñando un contraproyecto para el Distrito Este, un plan de renovación que incluía viviendas asequibles, espacios verdes y centros comunitarios, en lugar de torres de cristal para millonarios. Las tardes las dedicaba a visitar los barrios afectados, hablando con la gente, escuchando sus preocupaciones. Ya no era solo una figura lejana que firmaba cheques, era una presencia real, una aliada. La gente empezó a llamarla Doña Elara, con una mezcla de respeto y cariño. Se reencontró con algunas de las personas con las que había compartido la dureza de la calle. Uno de ellos era un anciano llamado Samuel, que solía compartir con ella su pan duro y sus historias. Lo encontró en un albergue temporal, enfermo y desanimado. Elara se sentó a su lado, tomó su mano arrugada y le habló del nuevo centro para personas sin hogar que estaba construyendo, un lugar con atención médica, capacitación laboral, y sobre todo, dignidad. Samuel la miró con los ojos llenos de lágrimas. Samuel dijo, siempre supe que tenías un corazón de oro, niña. Incluso cuando no tenías nada, compartías lo poco que encontrabas. El mundo necesita más gente como tú. Esas palabras significaron más para Elara que todos los miles de millones en su cuenta bancaria. Le confirmaron que estaba en el camino correcto. Su riqueza no era solo el dinero, sino la capacidad de generar un cambio real. Esta creciente popularidad y eficacia de Elara enfurecía a Ricardo Balbuena hasta la medemia. Cada noticia sobre la benefactora del pueblo era una daga en su orgullo. Sus inversores estaban empezando a retirarse del proyecto Renacer Urbano,
asustados por la mala prensa y los crecientes obstáculos legales. Su imperio, que había parecido tan sólido, comenzaba a mostrar grietas. Vargas, su investigador, finalmente le trajo algo. Vargas dijo, no hay mucho. La mujer vivió una vida limpia, a pesar de las circunstancias. No hay crímenes, no hay adicciones. Pero encontré algo. Su madre, antes de morir, pasó sus últimos días en un sanatorio mental. Tuvo una crisis nerviosa severa después de que su marido la abandonara. Los ojos de Ricardo se iluminaron con una luz maliciosa. Ricardo dijo, mentalmente inestable. La genética es algo poderoso, Vargas. Si la madre era débil de mente, es posible que la hija también lo sea. Una fortuna tan grande en manos de alguien inestable es un peligro para sí misma y para la sociedad. Su plan comenzó a tomar forma. No podía atacarla de frente, así que la atacaría por la espalda. Intentaría demostrar que Elara no estaba en su sano juicio para gestionar la herencia de Isidoro Montes. Si lograba que un juez la declarara incapacitada, un tutor sería nombrado para administrar la fortuna. Un tutor que, con los sobornos adecuados, podría ser muy favorable a los intereses de Balbuena. Empezó a mover sus hilos. Contactó a un psiquiatra de dudosa reputación, el doctor Alvarado, un hombre conocido por vender sus diagnósticos al mejor postor. Le ofreció una suma exorbitante para que preparara un informe experto sobre la salud mental de Elara, basándose en su pasado en la calle y en el historial de su madre. Al mismo tiempo, instruyó a sus abogados para que prepararan una demanda, solicitando una evaluación psiquiátrica obligatoria de Elara Montes, argumentando que sus decisiones financieras erráticas, como donar 50 millones, eran una prueba de su incompetencia. Mateo se enteró de la maniobra casi de inmediato a través de sus contactos en el mundo legal. Corrió a advertir a Elara. Mateo dijo con el rostro sombrío, Ricardo está jugando sucio. Muy sucio. Va a intentar hacerte pasar por loca para quitarte el control de todo. Elara escuchó con calma, su expresión serena no vaciló. La noticia del historial de su madre la entristeció, pero no la sorprendió. Recordaba vagamente la profunda tristeza que había consumido a su madre en sus últimos años. Pero no sintió miedo. Sintió una ira fría y controlada. Elara dijo, jugó con mi dignidad, jugó con el hogar de cientos de familias, y ahora quiere jugar con el recuerdo de mi madre. Creyó que por vivir en la calle soy débil o estúpida. Me ha subestimado desde el principio. Y ese va a ser su mayor error. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad. Elara dijo, dejemos que venga, Mateo. Dejemos que traiga a su médico comprado y a sus abogados corruptos. Cree que está preparando una trampa para mí. Pero en realidad, está caminando directamente hacia la mía. Elara no era la misma mujer que temblaba bajo la lluvia. La adversidad no la había roto, la había forjado en acero. Y Ricardo Balbuena estaba a punto de descubrir cuán afilado era ese acero. Ricardo se sentía seguro de su plan. La audiencia para solicitar la evaluación psiquiátrica de Elara fue programada rápidamente, gracias a la influencia de un juez al que Balbuena tenía en su nómina. La estrategia era simple, presentar al doctor Alvarado, quien testificaría sobre los riesgos inherentes de que una persona con un pasado traumático y predisposición genética a la inestabilidad mental manejara una fortuna de tal magnitud. Pintarían a Elara como una mujer confundida y fácilmente manipulable, cuyas acciones filantrópicas no eran más que impulsos irracionales. Ricardo se imaginaba la escena, Elara, nerviosa y fuera de lugar en un tribunal, desmoronándose bajo el interrogatorio de sus abogados. La prensa ya estaba sembrada de artículos anónimos que cuestionaban la repentina transformación de Elara y sugerían que estaba siendo explotada. Lo que Ricardo no sabía era que Elara y Mateo estaban varios pasos por delante. Mateo había contratado a su propio equipo de investigadores, no para encontrar trapos sucios, sino para descubrir la verdad. Y la verdad era un arma mucho más poderosa. La mañana de la audiencia, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, abogados y curiosos llenaban los bancos. Ricardo Balbuena llegó con su séquito, con una expresión de confianza arrogante. Elara llegó poco después, acompañada por Mateo. Vestía un traje sastre de color gris, sobrio y profesional. Su calma era desconcertante. El abogado de Ricardo, un hombre llamado Farias, comenzó su exposición. Habló de la responsabilidad fiduciaria, de la necesidad de proteger el legado de Isidoro Montes de las manos de una heredera vulnerable e impresionable. Llamó al estrado al doctor Alvarado. El psiquiatra, un hombre pomposo y con aire de superioridad, expuso su diagnóstico a distancia. Habló de estrés postraumático complejo, de disociación,
de la alta probabilidad de que Elara sufriera de los mismos desequilibrios que su madre. Fue una actuación convincente, llena de jerga médica diseñada para impresionar y confundir. Cuando llegó el turno de Mateo para interrogar al doctor, la atmósfera en la sala cambió. Mateo comenzó con preguntas sencillas, pero poco a poco fue cercando a Alvarado. Mateo preguntó: «Doctor, usted menciona en su informe el historial médico de la madre de la señorita Montes. ¿Cómo obtuvo acceso a esos archivos, que son confidenciales?» Alvarado titubeó. Alvarado dijo: «A través de canales profesionales». Mateo levantó una ceja. Mateo dijo: «Canales que incluyen un pago de $200,000 a una cuenta offshore a su nombre, transferidos desde una empresa fantasma propiedad del señor Balbuena». Mostró al juez unos documentos. La cara de Alvarado se puso pálida. El juez, a pesar de su lealtad a Ricardo, no pudo ignorar la evidencia. Pero eso fue solo el principio. Mateo dijo: «No tengo más preguntas para este testigo. Ahora, con el permiso del tribunal, me gustaría llamar a mi propia testigo». Ricardo se inclinó hacia su abogado, susurrando. Ricardo dijo: «¿Qué está haciendo? ¿A quién puede llamar? No tiene a nadie». La puerta de la sala se abrió y entró una mujer mayor, de aspecto humilde pero digno. Era la enfermera jefe del sanatorio donde la madre de Elara había pasado sus últimos días. Mateo la había encontrado viviendo en un pequeño pueblo, retirada. La mujer se sentó en el estrado y juró decir la verdad. Mateo preguntó: «Señora, ¿usted conoció a la madre de Elara Montes?» La enfermera asintió. La enfermera dijo: «Sí. La cuidé durante 2 años. Era una mujer dulce, pero rota por el dolor. Su marido la había abandonado, dejándola con deudas y una niña pequeña. Su padre la había repudiado. Estaba sola. Su corazón, simplemente, no pudo soportarlo. No estaba loca, señor. Estaba destrozada». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elara, pero se mantuvo firme. Entonces, Mateo lanzó el golpe final. Mateo preguntó: «¿Recuerda si ella mencionaba a alguien en particular, además de a su padre?» La enfermera miró directamente a Ricardo Balbuena. La enfermera dijo: «Sí. Mencionaba a un joven empresario que le compró la pequeña tienda que tenía, su único sustento. Dijo que la engañó, que le prometió ser su socio y luego la estafó, dejándola en la ruina total. Repetía su nombre una y otra vez en sus delirios. El nombre era Ricardo Balbuena». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo se puso de pie de un salto. Ricardo gritó: «Es una mentira. Es una maldita mentira». Pero su rostro, pálido como la cera, lo traicionaba. Elara lo recordó de repente. Un recuerdo borroso de su infancia. Un hombre joven y apuesto visitando su casa, sonriendo a su madre, prometiéndole el mundo. Era él. Él había sido el catalizador de la ruina de su familia. No era solo un enemigo reciente. Era el fantasma que había perseguido a su familia durante décadas. El juez golpeó la mesa con su mazo, pero el caos ya se había desatado. La trampa de Ricardo no solo había fallado, sino que se había cerrado sobre él, revelando una verdad mucho más oscura y podrida de lo que nadie podría haber imaginado. La revelación en el tribunal fue una bomba atómica. La historia se extendió como la pólvora. Ricardo Balbuena no solo era un magnate inmobiliario despiadado, sino el hombre que, décadas atrás, había llevado a la ruina a la madre de Elara Montes, la misma mujer a la que había humillado en la calle sin saber quién era. La ironía era tan cruel y poética que parecía sacada de una novela. La demanda para declarar a Elara incompetente fue desestimada de inmediato. El doctor Alvarado se enfrentaba a cargos por perjurio y fraude, y su carrera estaba acabada. El juez, temiendo por su propia reputación, se distanció rápidamente de Balbuena. Para Ricardo, la caída fue vertiginosa. El escándalo destruyó lo último que le quedaba de credibilidad. Sus inversores, que ya estaban nerviosos, huyeron en masa. Los bancos empezaron a llamar para cobrar sus préstamos. El proyecto Renacer Urbano, el pilar de su imperio, se derrumbó por completo, convirtiéndose en un pozo sin fondo de deudas y litigios. Las acciones de Balbuena Corp se desplomaron hasta no valer prácticamente nada. En cuestión de semanas, el hombre que se creía el rey de la ciudad se encontró al borde de la bancarrota. La humillación en el tribunal fue solo el principio. La sociedad que antes lo adulaba ahora le daba la espalda. Lo expulsaron de sus clubes exclusivos. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Cuando salía a la calle, la gente lo señalaba y murmuraba. Se convirtió en un paria. El golpe más duro, sin embargo, vino de su propia casa. Beatriz, cuya lealtad siempre había estado ligada al estatus y al dinero de su marido,
Vio el barco hundiéndose y no dudó en abandonarlo. Una noche, mientras Ricardo miraba fijamente el fondo de un vaso de whisky en su despacho oscuro, ella entró con varias maletas. Beatriz dijo con una frialdad cortante: «Me voy, Ricardo. No voy a hundirme contigo. Siempre te lo dije, el éxito es atractivo, el fracaso es patético. Y tú te has convertido en el mayor fracaso de esta ciudad». Ricardo la miró con los ojos inyectados en sangre. Ricardo dijo: «¿Te vas? ¿Después de todo lo que te he dado?». Beatriz soltó una risa sin alegría. Beatriz dijo: «¿Me diste lujos, Ricardo?». «No, amor. Y los lujos se acabaron. He estado viendo a Armando Solís. Al menos él todavía tiene su fortuna intacta». Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. El sonido de la puerta principal, cerrándose, resonó en la mansión vacía como el último clavo en su ataúd. Ricardo se quedó solo, rodeado de los símbolos de una riqueza que ya no existía. Los cuadros caros, los muebles antiguos, todo parecía burlarse de él. Rompió el vaso contra la pared, gritando de rabia e impotencia. Mientras tanto, Elara continuaba su trabajo. Con la amenaza de Ricardo eliminada, pudo centrarse por completo en sus proyectos. Compró los terrenos del fallido Renacer Urbano en una subasta de liquidación. En lugar de apartamentos de lujo, anunció la construcción de la comunidad La Esperanza, un complejo de viviendas asequibles, con escuelas, un centro de salud y parques. La noticia fue recibida con júbilo por la ciudad. Elara no celebró la caída de Ricardo. No sentía alegría al ver a su enemigo destruido. Sentía una especie de justicia melancólica. Su victoria no había sido por venganza, sino por necesidad. Había tenido que luchar para protegerse a sí misma y a los demás. Una tarde, Mateo le trajo noticias. Mateo dijo: «Valbuena lo ha perdido todo. El banco ha ejecutado la hipoteca de su mansión. Sus cuentas están embargadas. No le queda nada». Elara asintió en silencio, mirando por la ventana de su oficina los planos de la nueva comunidad. Elara dijo: «El dinero no lo era todo para él, Mateo. Era el poder sobre los demás. Y eso es lo que realmente ha perdido». Su abuelo le había dicho en su carta que fuera sabia. Y Elara estaba aprendiendo que la verdadera sabiduría no consistía en destruir a los enemigos, sino en construir un mundo mejor sobre sus ruinas. La caída de Ricardo Valbuena no era el final de la historia. Era el comienzo de algo nuevo, algo que se construiría no con ladrillos de codicia, sino con cimientos de compasión y esperanza. El tiempo pasó. La mansión de los Valbuena fue vendida. Los muebles, los coches, las joyas de Beatriz, todo fue subastado para pagar una pequeña parte de las deudas colosales que Ricardo había dejado atrás. De él, no se supo nada durante meses. Algunos decían que había huido del país. Otros, que vivía de la caridad de antiguos socios que aún sentían algo de lástima por él. La verdad era mucho más cruda. Ricardo Valbuena, el hombre que una vez se burló de una mujer sin hogar, ahora era uno de ellos. Su arrogancia no le permitió pedir ayuda. Su orgullo, lo único que le quedaba, lo llevó a las calles. Vagaba por la ciudad como un fantasma, irreconocible. La barba descuidada, la ropa sucia y la mirada vacía habían borrado cualquier rastro del magnate que una vez fue. Comía en los comedores sociales y dormía en los albergues, cuando encontraba sitio. Pasaba sus días en un estupor de autocompasión y amargura, culpando a Elara, al mundo, a todos menos a sí mismo. Una tarde de invierno, el frío lo llevó a buscar refugio bajo la marquesina de un viejo teatro abandonado. El Teatro Imperial. Se acurrucó en el mismo rincón donde Elara Montes había pasado tantos años. El mismo lugar exacto. La ironía de la situación era tan abrumadora que casi le hizo reír, pero el sonido que salió de su garganta fue más parecido a un sollozo ahogado. Se quedó allí, temblando, observando el desfile de coches de lujo y gente bien vestida, sintiendo la misma invisibilidad que él había infligido a otros durante tanto tiempo. Nadie lo miraba. Era solo una mancha en el paisaje. De repente, una furgoneta se detuvo frente al teatro. De ella bajaron varios voluntarios con chalecos que llevaban el logo de la Fundación Montes. Empezaron a repartir sopa caliente, mantas y ropa de abrigo a las personas que se refugiaban allí. Ricardo intentó esconderse, cubrirse la cara, pero era demasiado tarde. Una de las voluntarias, una joven de sonrisa amable, se acercó a él. La voluntaria dijo: «Señor, ¿quiere un poco de sopa? Está caliente. Y una manta. Hace mucho frío esta noche». Ricardo no pudo responder. Solo levantó la vista y vio el rostro de la joven. Y detrás de ella, vio el logo de la fundación, el nombre de la mujer que lo había destruido, ahora ofreciéndole caridad. La humillación fue total,
un ácido que le quemaba por dentro. Rechazó la sopa con un gesto brusco y se alejó cojeando, perdiéndose en la oscuridad de un callejón. Más tarde esa noche, desde la ventana de su apartamento, Elara observaba la nieve caer sobre la ciudad. Ya no vivía en la suite de un hotel, sino en un ático elegante pero discreto. Su vida era tranquila y ordenada. Pasaba sus días dirigiendo la fundación y sus noches leyendo o escuchando música. A veces, la magnitud de su nueva realidad todavía la abrumaba. El recuerdo de su vida en la calle nunca la abandonaba por completo. No era una pesadilla, sino un recordatorio constante de dónde venía y por qué hacía lo que hacía. Mirando la ciudad cubierta de nieve, pensó en la gente que estaría pasando frío en ese momento. Pensó en Samuel, que ahora vivía en una residencia cálida y confortable. Pensó en las familias que pronto se mudarían a sus nuevos hogares en la comunidad La Esperanza. Y por un breve instante, pensó en Ricardo Balbuena. No con odio, ni siquiera con lástima, sino con una extraña sensación de círculo cerrado. El universo, a su manera extraña y a veces cruel, parecía tener un sentido del equilibrio. El poder, la riqueza, el estatus, todo era transitorio. Lo único que perduraba, lo único real, era el carácter de una persona, las decisiones que tomaba, el bien o el mal que dejaba a su paso. Apagó las luces y se fue a dormir, en paz consigo misma. No sabía que, a pocas calles de distancia, el hombre que una vez se creyó un dios estaba sentado en un callejón oscuro, enfrentándose a la nada absoluta que él mismo había creado. La fortuna de Ricardo se había desvanecido. La de Elara, en cambio, no hacía más que crecer, no en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocaba y transformaba cada día. Los años que siguieron solidificaron el legado de Elara Montes. La comunidad La Esperanza se convirtió en un modelo de desarrollo urbano sostenible y socialmente consciente, estudiado en universidades de todo el mundo. La Fundación Montes expandió sus operaciones, financiando proyectos de educación, salud y microcréditos a nivel global. Elara nunca buscó el protagonismo. Rara vez daba entrevistas y evitaba las galas y los eventos sociales. Su rostro no aparecía en las portadas de las revistas. Prefería trabajar en la sombra, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. Su equipo, liderado por el siempre leal Mateo, que se había convertido en su amigo más cercano y confidente, la protegía de la curiosidad del mundo. Encontró una felicidad tranquila en su trabajo. Su mayor alegría era caminar de incógnito por las calles de la comunidad La Esperanza, ver a los niños jugar en los parques que ella había construido, ver a las familias prosperar en los hogares que ella había financiado. Nadie allí sabía que esa mujer de aspecto sencillo, que a menudo se sentaba en un banco a leer un libro, era la artífice de todo aquello. Y a ella le gustaba que fuera así. Un día, mientras visitaba el centro de salud de la comunidad, una de las doctoras se le acercó con una expresión preocupada. La doctora dijo: «Doña Elara, hay un hombre en la sala de cuidados paliativos. Llegó hace unas semanas, muy enfermo. No tiene familia, nadie que lo visite. Se niega a decir su nombre, pero hay algo en él. Murmura cosas sobre edificios y dinero. Y a veces, creo que he oído su nombre». Elara sintió un escalofrío. Siguió a la doctora por los pasillos silenciosos y limpios hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. A través de ella, vio a un hombre postrado en una cama, esquelético, con la piel grisácea y la respiración dificultosa. A pesar de que la enfermedad lo había consumido, lo reconoció al instante. Era Ricardo Balbuena. Se quedó en la puerta, observándolo en silencio. Parecía estar dormido. Recordó al hombre arrogante que le había tirado un billete a los pies. Recordó al depredador furioso en el tribunal. Y ahora veía a un anciano frágil y solitario, llegando al final de su vida en un hospital construido sobre las ruinas de su propio imperio. La doctora susurró: «Los enfermeros dicen que es difícil. Está lleno de rabia. Se niega a comer a veces. Es como si se estuviera castigando a sí mismo». Elara entró en la habitación. Se sentó en la silla junto a la cama. Ricardo no se movió. Su rostro estaba tenso, incluso en el sueño. No había paz en él. Elara no sabía por qué estaba allí. No sentía la necesidad de perdonarlo, ni de restregarle su victoria en la cara. Quizás solo era la necesidad de cerrar el último capítulo de esa historia. Pasó una hora en silencio, simplemente sentada a su lado. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de tonos anaranjados, los ojos de Ricardo se abrieron. Se fijaron en ella. Al principio, había confusión. Luego, un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una ola de odio puro. Intentó hablar, pero solo salió un graznido ronco.
El Ara simplemente lo miró, su expresión tranquila e indescifrable. El Ara dijo suavemente: «Descanse, señor Valbuena. Ya ha luchado suficiente». El odio en los ojos de Ricardo pareció vacilar por un instante, reemplazado por algo parecido al asombro, a la incredulidad. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Por qué le hablaba con esa voz suave, sin una pizca de triunfo o de desprecio? No lo entendía, y esa falta de comprensión fue quizás su última y definitiva derrota. El Ara se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió y lo miró una última vez. El Ara dijo: «Todos merecemos morir con dignidad. Pase lo que pase». Se fue, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos y el eco de sus palabras. Nunca volvió a verlo. Unos días después, Mateo le informó que Ricardo Valbuena había fallecido. Murió en silencio, en una cama limpia, en un lugar cálido. Una pequeña merced que, irónicamente, le fue concedida por la misma persona a la que había intentado destruir. La historia de Lara Montes y Ricardo Valbuena se convirtió en una leyenda en la ciudad. Una historia sobre cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la fuerza del espíritu. Y sobre cómo, a veces, la justicia no es ruidosa y vengativa, sino silenciosa, inevitable y, a su extraña manera, compasiva. El Ara siguió viviendo su vida, lejos de los focos, construyendo un mundo mejor, un ladrillo a la vez. Había aprendido la lección más importante de todas: el mayor poder no es tenerlo todo, sino ser capaz de darlo.